que ser un niño para ir al cielo con mi Cristo. Tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo. Y por eso tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo. Bendecidos Shabbat Shalom, preciosos reyes y clanes santificados que han decidido apartarse para dedicarle este día a Jehová, el día de comunión perfecta con Jehová, con su palabra de vida. Por eso hoy le damos esta bienvenida a este Shabbat Shalom, dándole gracias a Jehová, entronizando este Shabbat con la oración de apertura. Bendecido día de victoria, precioso Jehová. Hoy estamos aquí todos los clanes santificados para darte honor y gloria, porque hoy es tu día santo. Hoy es el día en que tú decidiste tener comunión con cada uno de nosotros, y nosotros venimos aquí ante tu trono santo para recibir toda tu gracia, todo tu amor, toda tu bendición, toda tu compasión, toda tu ternura, Padre Santo, porque solamente tú eres el que nos llenas en espíritu, alma y cuerpo para vivir de acuerdo a ti, a tu palabra, porque tú eres santo y quieres que nosotros también seamos santos. Gracias, Jehová, por sentarte en tu diván para tener esa comunión con cada uno de nosotros y salir fortalecidos, salir llenos de tu amor, llenos de tu ternura y llenos de tu carácter, porque eso es lo que hacemos en este día santo, que hemos apartado todas las obligaciones normales, todo el trabajo. No hacemos melajas, sino que dedicamos este día para ti, Padre Santo, porque tu palabra lo dice, y nosotros festejamos este día con alegría y gozo. Bendecido día precioso a este Shabbat Shalom santificado, porque el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Feliz Shabbat Shalom. ¡Feliz Shabbat Shalom! Somos bendecidos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. A continuación, la lectura de este tercer Shabbat Shalom del mes 12. Primera lectura, Primera de Samuel, capítulo 26, versículos 2 del 7 al 9, versículos del 12 al 13 y versículos 22 y 23. Dice así: Saúl bajó inmediatamente al desierto de Ziph con 3,000 hombres selectos de Israel. Fue en busca de David el desierto de Ziph. David y Abisai llegaron pues de noche hasta el campamento. Saúl dormía en el centro del campamento y su lanza estaba clavada de pie a su lado, y todos sus hombres dormían a su derredor. Abisai dijo entonces a David: Hoy puso Jehová a tu enemigo en tus manos. Déjame clavarlo en tierra con su lanza. No tendré necesidad de hacerlo por segunda vez. Pero David respondió a Abisai: No lo hieras. ¿Quién podrá poner su mano en el ungido de Jehová y quedar sin castigo? David tomó la lanza y la cantimplora que estaban al lado de Saúl y se fueron. Nadie lo vio, nadie lo supo, nadie se movió, todos dormían porque Jehová les había enviado un sueño muy pesado. David pasó al otro lado y se puso bien distante en la cima del cerro. Lo separaba un gran espacio. David le dijo: Aquí está tu lanza, Señor.
que venga uno de tus muchachos a buscarla. Jehová recompensará a cada cual según su justicia y su fidelidad. Hoy Jehová te había puesto en mis manos, y yo no quise poner mi mano encima del que Jehová consagró. Amén. Salmo 103, versículo 1 y 2, 3 y 4, versículo 8, versículo 10 y versículo 12 y 13. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía. Alaba a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus ofensas y te cura de todas tus dolencias. Él rescata tu vida de la tumba, te corona de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es ternura y compasión, lento a la cólera y lleno de amor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestras ofensas. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Como el oriente está lejos del occidente, así aleja de nosotros nuestras culpas. Como la ternura de un padre con sus hijos, es la ternura del Señor con los que le temen. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es
capítulo 15, versículos del 45 al 49. Está escrito que el primer Adán era hombre dotado de aliento y vida. El último Adán, en cambio, viene como espíritu que da vida. La vida animal es la que aparece primero y no la vida espiritual. Lo espiritual viene después. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal. El segundo viene del cielo. Los de esta tierra son como el hombre terrenal, pero los que alcanzan el cielo son como el hombre del cielo. Y del mismo modo que ahora llevamos la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Amén. A continuación, el evangelio está tomado de Lucas capítulo 6, versículo del 27 al 38. Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos le traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tienen? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les puede retribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a pecadores, para que éstos correspondan con algo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Amén. A continuación, la ley espiritual y sus complementos de la hermenéutica del día de hoy. En Lucas 6, el versículo de la ley espiritual es el versículo 27 y el versículo 35. El versículo 27 dice así: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que le odian. Versículo 35. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. A continuación, el complemento en la primera lectura, 1 de Samuel, capítulo 26, es el versículo 23 y dice así: Jehová recompensará a cada cual según su justicia y su fidelidad. Hoy Jehová te había puesto en mis manos y yo no quise poner mi mano encima del que Jehová consagró. En la segunda lectura es 1 Corintios capítulo 15, su versículo 48, y dice así: los de esta tierra son como el hombre terrenal, pero los que alcanzan el cielo son como el hombre del cielo. Y cerrando con el Salmo 103, el versículo complemento es el versículo 8, que dice de la siguiente manera: el Señor es ternura y compasión, lento a la cólera
y lleno de amor. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestras ofensas. Ahora, leyendo la ley espiritual y el complemento sin referencias, todo corrido, se lee de la siguiente manera. Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Jehová recompensará a cada cual según su justicia y su fidelidad. Hoy Jehová te ha puesto en mis manos, y yo no quise poner mi mano encima del que Jehová consagró. Los de esta tierra son como el hombre terrenal, pero los que alcanzan el cielo son como el hombre del cielo. El Señor es ternura y compasión, lento a la cólera y lleno de amor. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestras ofensas. Y el título de la hermenéutica de este Shabbat es el siguiente: solo los misericordiosos alcanzarán la misericordia de Jehová, Padre Todopoderoso. Amén, amén y amén. Introducción. En la primera lectura vemos cómo David despreció una oportunidad de dar muerte a su rey, al rey de Israel, el máximo gobernante y su padre espiritual matrimonial. Saúl persiguió a David para darle muerte, para evitar que se cumpliese la transferencia del reinado de la casa de Saúl a la casa de David. En el contexto jurídico podemos decir en los hombres terrenales que David tenía muchos testigos como para testificar que fue en defensa propia y no iría a la cárcel por ello. Sin embargo, David no hizo nada en contra de su autoridad Saúl, porque aunque Saúl lo desafiaba públicamente, con el corazón lo quería asesinar, David brillaba en sabiduría espiritual y prevaleció la palabra de Jehová por encima de cualquier deseo carnal que tuviera David. Y recordaba esta cita bíblica de Deuteronomio 27:16: maldito aquel que desprecia a su padre o a su madre. Tenía presente en su mente, en su corazón, la palabra de Jehová y por eso actuaba conforme a ella. Vemos que David apeló a la justicia divina por ser inferior en autoridad, ya que Saúl era autoridad sobre él, no podía juzgarlo ni podía tomar venganza él mismo. Aunque Jehová lo haya puesto en sus manos, aquí se probó la templanza, el carácter de David de mantenerse sobre la roca, como un hombre espiritual y no como un hombre carnal. En la segunda lectura vemos que el apóstol Pablo nos advierte sobre cuál es la diferencia entre un hombre espiritual y un hombre carnal. Y dice que el hombre espiritual responde a lo que dice la palabra de Jehová, a lo que dice la justicia divina, a los mandatos de Jehová, a lo que está escrito en sus normas y decretos, y no a arrebatos carnales que nazcan dentro del corazón del hombre carnal. Por eso hace una comparación que en principio éramos carnales y sucumbíamos al pecado, al igual que Adán. Pero ahora hemos nacido del Espíritu. Ahora vivimos gracias al Ruaj HaKodesh que está en nuestro corazón. Entonces somos bajados del cielo. Tenemos el mismo carácter compasivo y misericordioso que tiene Jehová y que tiene nuestra cabeza, Yeshua HaMashiach. Entonces vemos el poder de resurrección en cada uno de aquellos que ha decidido caminar de acuerdo a las ordenanzas y a la justicia divina. Vemos el testimonio de Yeshua HaMashiach en nuestro corazón.
porque ahora actuamos como Él actúa. En el Evangelio, Yeshua HaMashiach nos muestra y nos da una orden tajante. Amén, amén, amén. Esa es la orden que nos da Yeshua HaMashiach. Darnos. Amar es darse a los que están en autoridad por encima de nosotros mismos, de lo que nuestros placeres quieran. Es respetar a la autoridad, obedeciendo a ejemplos de Yeshua HaMashiach, que en todo obedeció a su Padre y murió en atención a cumplir una ordenanza del Padre. Nos damos en interceder, nos damos orando, nos damos ayunando, nos damos sembrando, nos damos haciendo efectivas las obras de piedad. Es la conversión que debe haber en nuestro corazón para el prójimo, porque nosotros, a través de actuar en función de la justicia divina, el que está lejos de Jehová se va a acercar a él. Y ese prójimo puede ser hasta nuestro peor enemigo, porque a pesar de que Jehová nos manda a darnos en amor, muchos no lo entienden y están en contra nuestra. Las palabras hermenéuticas que vamos a tener en las lecturas de hoy son amor, enemigo, amigo, odio, juicio, discípulo, hijo, hombre o mente carnal y hombre o mente espiritual. Los invito a comer este delicioso banquete que nos ha preparado el Padre en esta hermenéutica del día de hoy. Primera lectura, 1 Samuel 26, en sus versículos 2, 7, 9, 12 al 13 y 22 al 23. Comenzamos con el diagnóstico de esta lectura. Primera y segunda libro de Samuel forman un solo libro y no fueron divididos sino después que fue traducido al griego. Son llamados los libros primera y segunda de Samuel, no porque él los haya escrito, sino porque describen el gran misterio y legado en Israel de Samuel. Aunque Samuel tuvo gran contribución en escribir este libro, una buena parte del libro toma lugar después de la muerte de Samuel en Primera de Samuel, capítulo 25. Samuel el profeta fue el puente entre el abismo que existió entre Sansón y el rey David. Los dos libros describen un gran periodo de transición de cada evento afectado por su influencia. El tema central del primer libro de Samuel es el advenimiento de la monarquía bajo la guía de Samuel como juez y profeta. Samuel prolonga la serie de jueces precedentes: Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Recibe una vocación nueva: ser mediador de la palabra de Jehová Dios, ser un profeta. La estructura de 1 Samuel la tenemos de la siguiente manera: 3 secciones principales, cada una de las cuales se centra en una persona diferente. En los capítulos del 1 al 7 se relatan los hechos de Samuel, recto, sacerdote, profeta y juez. En los capítulos del 8 al 15 se centran en Saúl, el primer rey de Israel. En los capítulos 16 al 31 se describe el auge de David. La lectura en el día de hoy comienza con la tercera parte que estamos viendo aquí, en los capítulos del 16 al 31. Y vemos en estos capítulos cómo se unge a David como rey, cómo David derrota a Goliat y el pueblo honra grandemente a David, y cómo el rey Saúl se vuelve celoso de David y trata de matarlo en múltiples ocasiones. El hecho de que David fuera ungido por Jehová y ahora el pueblo lo honrara grandemente, le dio cólera a Saúl y por eso intentaba matarlo. Eso es el contexto en el cual se encierran las lecturas del día de hoy. Hoy vemos en el verso 2 que Saúl persigue a David con 3,000 soldados en el desierto de Zif. Aquí vemos a Saúl como un hombre carnal. Prevalece en él su mente carnal, su orgullo, su autosuficiencia, su ego. Quiere hacer su propia voluntad,
no le interesa la autoridad puesta por Jehová Dios, ni le interesa el Jehová Dios como su autoridad espiritual. David, a pesar de ser perseguido en los versículos 7 y 9, confía en Jehová Dios y confía en la justicia divina de Jehová Dios, prevaleciendo en David la mente espiritual. Estamos viendo la comparación de la mente carnal con la mente espiritual. La mente carnal de Saúl y la mente espiritual de David. En el versículo 8 del día de hoy, Abisai le dice a David que Jehová ha puesto al enemigo en sus manos, por lo tanto vamos a matarlo, le dice Abisai. Pero David lo impidió. Inmediatamente David trajo a su mente la mente espiritual y dijo, no, esta autoridad está ungida por Jehová Dios, yo no puedo tomar venganza por mí mismo. David fue ungido por Jehová y muestra su perdón a quien le persigue, en este caso era su enemigo, y le perdona la vida a Saúl. Él estima, él respeta y honra a su autoridad terrenal impuesta por Jehová. Reconoce que Jehová bendice a aquellos que viven en justicia y lealtad. Abisai también es autoridad. En este caso también David es autoridad de Abisai y por lo tanto él quiere ayudar a David quitándole ese enemigo de encima. Y aquí vemos una cosa muy importante dentro de lo que Jehová nos quiere expresar en las lecturas del día de hoy, lo que es la cadena de mando establecida por Jehová. Siempre vamos a tener una autoridad arriba y siempre vamos a tener que gobernar hacia abajo. En este caso, David rendía cuentas a Jehová, rendía cuentas a Saúl, pero gobernaba a Abisai y a sus hombres. Aquí vemos una cadena de mando establecida por Jehová. Todos hacia arriba rendimos cuentas a alguien y hacia abajo ejercemos la autoridad por las cuales Jehová nos va a pedir cuenta de qué hicimos con aquellos que estaban bajo nuestra cobertura. La recompensa por obedecer con el paso del tiempo, Abisai no mató a Saúl, obedeció a su autoridad que era David. Y con el paso del tiempo podemos ver en 2 de Samuel, en su capítulo 23, versículos 18 y 19, que él llegó a ser el jefe de los 30. ¿Por qué? Porque solamente recibimos promoción por parte de nuestra autoridad. Nuestra autoridad es el que nos promociona. En los versículos del 12 al 13 del día de hoy, David, al tomar la lanza y el jarro, parte lejos después de salir de la cueva al no matar a Saúl y huir de allí para otro lado. Pero ¿por qué se mueve hacia otro lado? Vemos que primero es una separación espiritual y después viene la separación física. Él dice, yo no me voy a meter en lo carnal, me voy a mantener en lo espiritual. Mejor que me vaya lejos. Como lo pensó en el espíritu, así se movió. Y no permitió que el hombre carnal influenciara su vida. No permitió que su propia voluntad o lo que él podía querer en lo carnal se hiciera efectivo, sino que influyera en él lo espiritual y era obedecer primero a Jehová. El complemento en esta lectura primera del día de hoy es el versículo 23 que dice así: Jehová recompensará a cada cual según su justicia y fidelidad. Hoy Jehová te ha puesto en mis manos y yo no quise poner mi mano encima del que Jehová consagró. Aquí vemos que David le dice a Saúl, te tuve a punto de caramelo, pero yo no me vengo de quien me hace daño, es mi Padre el que toma la venganza por mí. La confianza, la certeza plena de David estaba en manos de Jehová, quien es el justo juez, porque él ejerce justicia divina de acuerdo a lo que establece en su palabra. Y él no nos va a pagar a nosotros, sino de acuerdo a cómo nosotros aplicamos la justicia y la fidelidad. Por eso David estaba claro
David estaba claro que él tenía que actuar de acuerdo al hombre espiritual basado en los principios, normas, leyes, decretos que Jehová establecía, porque ya Jehová también, cuando le tocara aplicar justicia sobre él, le iba a decir: tú cumpliste todo de acuerdo a lo que decía mi palabra. David sigue principios bíblicos, no toma venganza en sus manos, porque su vida está en manos de Jehová misericordioso, y es mejor estar en las manos de Jehová que en las manos de los hombres. Como dice Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Jehová. David, como su padre Jehová, tuvo misericordia de Saúl, y retribuye Jehová a David, así como él tuvo misericordia, también le retribuye. Con la medida que nosotros midamos, seremos medidos. En Deuteronomio 4:31 nos dice que Jehová es un Dios misericordioso, que no te rechaza ni te destruye del todo, ni olvida la alianza que juró a tus padres. Esto era lo que mantenía David en su mente y su corazón para actuar conforme a la justicia de Jehová. Eso en cuanto al diagnóstico. Ahora vamos a ver el pronóstico. Recuerde que estamos en la tercera parte de este libro de Samuel, del 16 al 31. Por lo tanto, si estamos en este capítulo, vamos a ver cómo termina este capítulo en el versículo 24, 25, 26 y 27, y termina de la siguiente manera: extrema confianza de David, que trae como consecuencia la bendición de su autoridad terrenal. Saúl lo bendijo y le dijo: bendito seas David, hijo mío, tendrás éxito en todas tus cosas. Aspecto muy importante, porque la bendición la recibimos de arriba. Por eso nosotros pedimos la bendición, para que de arriba llegue esa bendición dada por Jehová. En número 6 se nos dice que Jehová bendice a través de nuestras autoridades terrenales. Por eso a Aarón y a sus hijos le dijo: cuando el pueblo pida la bendición, la hacen de esta manera. Entonces recibimos la bendición de parte de Jehová a través de nuestras autoridades espirituales, terrenales, físicas. Lo mismo Jehová nos está bendiciendo a través de ello. En el capítulo 27, porque vamos a hacer el pronóstico del capítulo 26, fue la lectura, hasta el 31, que termina esta parte de Primera de Samuel, nos dice lo siguiente: David se iba a vivir entre los filisteos, fuera del alcance de Saúl, lo que les dije anteriormente. Su confianza en Jehová. Él no va a estar cerca de quien quiere matarlo, y se va a vivir con los filisteos, porque predomina en él su mente espiritual. En el capítulo 28 hacemos un resumen y vemos que Saúl va por mal camino. ¿Por qué? Empieza a consultar a los muertos, y eso estaba prohibido por parte de Jehová. Lo tenemos en Levítico 19:31, en Levítico 26, 27 y también en Deuteronomio, donde se dice que no podemos consultar a los muertos. Entonces aquí Jehová utiliza este acercamiento que tiene Saúl y le anuncia quitarle su reino, y le dice que se lo va a dar a David por no obedecer. Palabra clave: no obedecer. Y porque no has obedecido, entonces ahora el reino va a pasar en la casa de David, que es el que va a seguir. Y él tampoco obedeció cuando tenía que hacer una condena contra Amalek. Y eso se lo expresa aquí en el versículo 17 y 18 de este capítulo 28. Por su parte, David, en el capítulo 29, excluido de la batalla porque él quería pelear con los filisteos contra Israel, Jehová lo aparta. Jehová le dice que no lo haga y hace que no vaya a esa guerra. ¿Por qué? Porque en este caso se cumple la voluntad de Jehová por encima de la voluntad propia que quería David en su deseo carnal. Hasta Jehová nos libra de nuestras propias concupiscencias.
A veces cuando queremos hacer algo carnal, el Señor nos aparta de allí. Y Jehová apartó a David y lo excluyó de la batalla que quería pelear con los filisteos. En el capítulo 30, cuando David y sus hombres regresan del tercer día a su propia ciudad, a Sigal, ya estaba desprotegida, entonces fue atacada e incendiada por los amalecitas. David, sin embargo, mantiene su confianza en Jehová. Él le consulta y le dice, ¿será que los persigo? ¿Qué hago? Están las mujeres, están mis esposas, ¿qué hago, Señor? Y el Señor le dice, ve, persíguelo. Entonces David, obediente, va y recupera todo lo robado y comparte el botín con todos sus hombres, pero también algo muy importante, le lleva a los ancianos de Judá una ofrenda, porque David no solamente le da a los que están bajo su cobertura, sino que hacia arriba ofrenda y por eso él recibe bendición. En el capítulo 31, en esta última parte del pronóstico, vemos que los filisteos derrotan y matan a Saúl y a sus hijos. Palabra clave. ¿Por qué? Por desobediente a la palabra de Jehová. Palabra clave para aquellos que tienen autoridad. Y sabemos que en la cadena de mando hacia arriba tenemos que rendir cuentas, pero hacia abajo debemos ejecutar la palabra de Jehová, instruyendo a todos los que están bajo nuestra cobertura. ¿Por qué murió Saúl y con sus hijos? Porque él no supo transmitir la palabra de Jehová a aquellos que estaban debajo de él. Y la palabra nos dice que son generaciones, 4 generaciones en maldición por desobedecer, pero son 1000 generaciones llenas de bendición por obedecer la palabra de Jehová. Entonces, cuando muere David con sus hijos, cuando muere Saúl con sus hijos, David no hace fiesta, David más bien hace un canto y una honra a quien era la autoridad puesta por Jehová. No se complace en que su enemigo muere, sino que más bien lo honra, porque eso es lo que debe hacer. Y aquí David demuestra, y lo vemos en 2 de Samuel 1, del 11 al 27, demuestra tener un corazón compasivo, un corazón misericordioso como el de Jehová. Por algo, Jehová lo escogió y dijo, este hará conforme a lo que diga, porque él va a ser conforme a mi corazón. Entonces aquí vemos cómo el tener esa comunión con la autoridad y tener esa mente espiritual le ayuda a David a actuar conforme lo establece la palabra de Jehová. Ahora entramos en el control del pronóstico de esta primera lectura del día de hoy. Y algo muy importante que vamos a ver aquí en el control. ¿Qué debo hacer yo? Si esto es lo que pasó, el pronóstico, lo que viene después, ahora, de acuerdo a la palabra, ¿cómo puedo aplicar esa palabra de acuerdo a la enseñanza que Jehová me da? Ese es el control. Establecemos control de calidad, control de normas en las empresas, en instituciones, pero en nuestra vida no establecemos control, y eso es lo que va a la vida eterna. En este sentido, en el control del pronóstico de esta primera lectura nos enseña que como seres espirituales que somos, debe prevalecer en nosotros es la sabiduría de la palabra de Jehová. Por eso debemos meditar en todo momento la palabra de Jehová en nuestra mente, en nuestro corazón, porque así cuando vamos a actuar conforme a lo que pensamos. Y si pensamos palabra de Jehová, que dice Jehová, cuál es su justicia, y de acuerdo a eso va a ser nuestro actuar. La justicia la hace Jehová, y Él es el único, el que nos hace mover en la justicia y el derecho divino. Por eso es la sabiduría la que debe prevalecer en nuestros corazones. Debemos tener orden, de acuerdo al orden de Jehová. Debemos tener templanza en nuestro carácter. ¿Cómo me voy a mover? Como Jehová se mueve. ¿Cuál es el atributo que debo tener? El que tiene Jehová. Y debo morir a la carne, pisotear toda esa carnalidad y vivir en el espíritu, porque Jehová es espíritu y busca adoradores en espíritu y verdad.
Entonces, si vivo bajo esa justicia divina, en amor, en perdón, en misericordia, en santificación, entonces va a morir todo lo carnal de nuestra vida y va a prevalecer en nosotros la voluntad de a quién reflejamos. ¿A quién reflejamos? A nuestra cabeza, Yeshua HaMashiach. Por eso, como novia santa, debemos tener comunión con Yeshua HaMashiach, con su palabra, para que prevalezca en nosotros, en las actuaciones, sea lo espiritual y no lo carnal. Como ejemplo, tenemos a Yeshua, que muere por amor. Pero muchos dicen, murió por todos nosotros. No, él muere en atención a obedecer a su Padre, quien le dice que Él es el Cordero que va a pagar y va a limpiar el pecado de toda la humanidad. En obediencia al Padre, Él entrega su vida y entonces fue probado en templanza, en carácter. En todo momento Él salió vencedor. ¿Por qué? Porque Él estaba pegado a los principios de la palabra de Jehová y como lo vimos anteriormente, la oración, lo que era la obediencia a su palabra, estar muriendo a la carne cada día para vivir en su amor, y así podía ofrecerse como el Cordero. Y ahora, ¿dónde está Yeshua HaMashiach? Ahora está sentado a la derecha del Padre. Entonces tuvo su recompensa. Así nosotros, cuando nos movemos de acuerdo a lo que la autoridad nos está estableciendo, en este caso Jehová como nuestra autoridad, y toda autoridad espiritual o física de acuerdo a los lineamientos que establece la palabra, entonces nosotros también vamos a estar ubicados en lugares celestiales. Así como David respetó a Jehová Dios, no tomó venganza en sus propias manos. Él esperó que se aplicara la justicia divina, porque Jehová, por ser el justo juez, Él va a actuar conforme a lo que dice la palabra y no tiene arrebatos carnales. Él vino y respetó a la autoridad terrenal impuesta por Jehová Dios, y Él fue quien estableció y quien hizo la venganza contra David. David esperó muchos años para ser coronado rey, pero él en todo obedeció al Padre y esperó, aunque era ungido por Jehová, esperó todo ese tiempo en el Espíritu, a pesar de que Saúl lo perseguía, pero vivió en el amor del Padre. Recibió promesas de bendición en justicia divina, y podemos ver que de allí es que viene Yeshua HaMashiach. Lean completo todo el Salmo 89, donde se muestra toda la fidelidad de Dios para con su siervo David. Y es la fidelidad que Jehová tiene con cada uno de sus hijos que viven de acuerdo a sus principios, a sus lineamientos, que no se mueven en la carne, sino que se mueven en la justicia de Jehová. Por eso ahora les voy a traer solamente los versículos del 21 al 25 para que veamos cómo es la fidelidad de Jehová con David. Dice: encontré a David, mi servidor, y lo ungí con óleo santo. Lo sostendrá mi mano y mi brazo lo fortalecerá. El enemigo no podrá sorprenderlo, ni podrá el malvado oprimirlo. Aplastaré delante de él a sus agresores. Les pegaré a los que lo odian. Mi fidelidad, dice Jehová, y mi amor lo acompañarán. Mi nombre le asegura la victoria. Entonces vemos cómo todos los consagrados, ungidos por Jehová, Jehová es el que los lleva de la mano. Jehová es el que los fortalece a través del Ruach HaKodesh, y por lo tanto no tenemos que tener miedo ni tener que tomar venganza con nuestras propias manos. Es Jehová quien va a tomar al malvado y lo va a oprimir. Por eso hay muchos malvados que están oprimidos por allí. Aplastará la cabeza de los agresores, y todo el que le odia es Jehová quien va a tomar venganza, porque la fidelidad, la lealtad, el amor, la emuná de Jehová es para siempre con sus ungidos. Precioso, este es el resultado de la lectura del día de hoy en su diagnóstico, pronóstico y control del pronóstico. Amén, amén y amén. Segunda lectura, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 45 al 49.
Diagnóstico. Corinto, capital de la provincia romana de Acaya, desde el año 27 a.C. Era, por su posición geográfica, estratégica, sus dos puertos de mar y sus edificios suntuosos, una ciudad cosmopolita, la tercera más grande del imperio, con una población de casi 500.000 de habitantes, entre los que se encontraban gran número de esclavos y una importante minoría de judíos. Su templo principal estaba dedicado a Afrodita, la diosa del placer sexual, donde se practicaba la prostitución sagrada. Lo podemos ver en 1 Corintios 6, del 15 al 20. Haciendo de Corinto la ciudad del placer. Era también confluencia de religiones y cultos dispares, acarreados por pobladores heterogéneos y por predicadores itinerantes, influenciados con la transculturización. Se celebraban periódicamente acontecimientos deportivos llamados Juegos Ístmicos. A Corintio llegó Pablo después de su aparente fracaso en Atenas, que lo podemos ver en Hechos capítulo 17 y capítulo 18. Lo acogieron Aquila y Priscila, un matrimonio de judíos convertidos al cristianismo, desterrados de Roma por el edicto del emperador Claudio en el año 49. Allí se quedó el apóstol año y medio. El mensaje de Pablo era para ellos la buena noticia, que les daba origen, identidad, propósito y destino, llevándolos a una vida de fe y esperanza. Experimenta Pablo el encuentro o choque entre el cristianismo y paganismo. Seguía de cerca con ansiedad y celo apostólico el rápido crecimiento que, aunque bautizados, aún no se habían desprendido del paganismo. Pablo se encontraba en Éfeso en el año 54 al 57 evangelizando, cuando le llegaron malas noticias de Corinto. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 5 en su versículo 9. Se sumaron otras noticias alarmantes de divisiones internas y de escándalos en la comunidad. Pablo contestó a todas estas inquietudes en esta primera carta a los corintios de los problemas planteados. La estructura de la carta es la siguiente. Los capítulos del 1 al 6 son reacciones de Pablo a los informes acerca de 4 problemas en la iglesia de Corintio. Primero, las divisiones, que está contemplado en el capítulo 1, versículo 10, al capítulo 4, versículo 21. El incesto, que está contemplado en el capítulo 5, del 1 al 13. El litigio, que está en el capítulo 6, versículos del 1 al 11. El problema de acudir a las prostitutas, que está en el capítulo 6, versículos del 12 al 20. Los capítulos del 7 al 16 contienen la respuesta a 7 preguntas que la iglesia en Corinto le envió en una carta. Se refiere al matrimonio en el capítulo 7, la carne sacrificada a los ídolos en el capítulo del 8 al 10, las mujeres en el culto, capítulo 11, 1 al 16, los abusos de la Santa Cena en los capítulos 11, del 17 al 34, los dones espirituales en los capítulos del 12 al 14, la resurrección final en el capítulo 15 y la colecta y llegada de Apolos en el capítulo 16. La lectura de hoy comprende 1 Corintios 15, versículos del 45 al 49. Aquí Pablo trata de explicar la diferencia entre lo que es el estado natural sobre la tierra y el estado espiritual en los cielos. Pablo compara el estado del primer hombre, que es Adán, con el estado del último Adán, que es Yeshua HaMashiach. El versículo que hace complemento
para la ley espiritual es el verso 48, que dice: los de esta tierra son como el hombre terrenal, pero los que alcanzan el cielo son como los hombres del cielo. Debemos entender que la muerte entró por un hombre, y también por un hombre entra la resurrección de los muertos. Este primer hombre es Adán, que pecó, y luego Yeshua HaMashiach, que fue resucitado por Jehová de entre los muertos. Y eso lo vemos en 1 Corintios 15, del 21 al 22. Toda la humanidad fue expuesta al pecado cuando Adán cometió el pecado. Y allí, a partir de allí, toda la humanidad pasó a tener una mente carnal, una mente temporal, un estado mortal separado de Jehová. Vemos que cuando Adán cometió el pecado, Jehová lo sacó del jardín y lo apartó y le dijo: ciertamente morirás. Pero no murió físicamente, sino que su espíritu estaba separado del espíritu de Jehová. Entonces el hombre carnal estaba muerto y no tenía vida. Su voluntad, mente y emociones estaban manejados por la carne. Y el que está manejado como un hombre carnal o como un hombre de la tierra no tiene contacto con nada del cielo. Es la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. En Efesios 2:1-12 nos dice que muerto por pecados y transgresiones, siendo la conducta del mundo gobernado por el espíritu que actúa en los rebeldes. El que vive en la carne está gobernado por el que gobierna al mundo, que es Satanás. Y él es el que gobierna el espíritu de aquellos que desobedecen, de aquellos que están en rebeldía. Por eso no hay unión con Jehová. El segundo Adán, Yeshua HaMashiach, trae la resurrección. Es el que nos da vida para todo el que cree en él, todo el que le obedece, todo el que vive en fidelidad a él. El que le obedece hace emuná de su palabra y vive apegado a Yeshua HaMashiach. Entonces que vive apegado a Yeshua HaMashiach por obedecer su palabra tiene una mente espiritual, una mente que da vida y que da vida eterna, porque vives actuando conforme al espíritu de Jehová. Entonces tu espíritu está gobernado por el espíritu que da vida y paz, que es el espíritu, el Ruach HaKodesh. Gobernados por el espíritu, entonces nuestra alma, voluntad, mente y emociones tienen contacto con lo celestial, y entonces podemos decir: Abba, Padre. Tenemos que tener esa alma gobernada por el espíritu para actuar conforme a lo que Jehová nos establece en la palabra. Si nuestra alma está gobernada por la carne, todo lo que vamos a hacer, aunque nosotros no lo pensemos, va a ser carnal y vamos a actuar de manera carnal. Por eso debemos vivir gobernando el alma con el espíritu, y para eso debemos estar llenos del Ruach HaKodesh. En Romanos 8:5 nos dice que los que viven según la carne no piensan más que en carne, y los que viven según el espíritu buscan las cosas del espíritu. Por eso ustedes pueden ver una diferencia entre un hombre carnal y un hombre espiritual, porque los frutos, ¿dónde están los frutos? ¿Son frutos carnales o frutos en el espíritu? Ya en Gálatas 5 nos permite diferenciar cuáles son los frutos que estamos dando de acuerdo a quien gobierna nuestro espíritu. El versículo 6 de Romanos 8 nos dice: pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el espíritu anhela vida y paz. El pecado engendra la muerte, y por eso debemos vivir en la voluntad de Jehová, obedeciendo su palabra para tener vida y paz.
En Cristo todos resucitarán, recibirán un cuerpo de resurrección y vivirán para siempre. Cristo resucitado nos da vida eterna. Por eso Él es el camino, por eso Él es la verdad y por eso Él es la vida. Nadie va a ir al Padre sino a través de Yeshua HaMashiach. Y como Él es la imagen de Jehová, la novia santa de Yeshua HaMashiach, al estar anclada en Yeshua HaMashiach, recibe su espíritu y también es la imagen de Yeshua HaMashiach. Entonces, la imagen que había deteriorado Adán por el pecado, ahora en Yeshua HaMashiach se reconstruye y es la imagen perfecta y la imagen espiritual que nosotros debemos imitar. Recuerden que imitar es seguir, es obedecer, es estar haciendo lo correcto de acuerdo a lo que Jehová nos dice. Entonces, esta imagen restaurada en Cristo ahora es la imagen perfecta y absoluta de Jehová Dios, que debe estar en todos aquellos que vivimos como el hombre espiritual que está en el cielo y no como el hombre carnal que vive en la tierra, gobernados por sus apetitos carnales. Debemos estar gobernados es por lo que Jehová establece para vivir una vida agradable y perfecta de acuerdo a lo que Jehová nos dice en su palabra. En cuanto al pronóstico de la lectura del día de hoy, vemos que este capítulo 15 termina en su versículo del 50 al 57 explicando que cuando venga el novio Yeshua HaMashiach al último toque de trompeta, entonces, ¿qué pasará? Los muertos resucitarán y nosotros seremos transformados. Todos aquellos que vivimos acorde a los principios espirituales que Jehová establece, estaremos transformados para ser uno con el novio. Aquí lo corruptible se va a revestir de incorruptibilidad y lo mortal se va a revestir de inmortalidad en esa segunda venida de Yeshua HaMashiach, que es la parucía, lo que estamos esperando todos los hijos, que anhelamos la venida de Yeshua HaMashiach como novia santa. La muerte entonces ha sido vencida. Ya ahora no dependemos del espíritu de la muerte, sino del espíritu que da vida y paz, que es el espíritu de Yeshua HaMashiach. También Primera de Tesalonicenses 4, en su versículo 15 y 17, no los confirma. En el versículo 58 de este capítulo 15 del día de hoy, el Señor nos está exhortando aquí. Pablo nos exhorta a mantenernos firmes, dice, manténganse firmes, inconmovibles, guiados por el Ruach HaKodesh. Aquí no nos dice, guíense por lo que dicen sus instintos carnales, porque la carne de nada aprovecha, nunca va a ser saciada, siempre nos va a pedir más y más, pero el Espíritu es el que nos va a dar vida, porque el Espíritu nos va a llevar a hacer todas las obras de Jehová. El que vive, el hombre espiritual, tiene una mente espiritual y va a ser conforme a lo que Jehová le agrada. En este momento, todo lo que hacemos no es estéril. Todo lo que hacemos en función del Espíritu es obras de bendición que van a ser probadas en el momento que venga Yeshua HaMashiach. Entonces, es el momento de trabajar para vivir en ese hombre espiritual que Jehová quiere que todos sus hijos vivan, para alcanzar esa gran bendición cuando venga el novio. En el capítulo 16, que es un pronóstico en el día de hoy, vemos las recomendaciones y los saludos finales que hace Pablo. Y sigue Pablo reforzando, manténganse firmes en la fe, en la emuná, en la fidelidad, en la lealtad, viviendo para dar en favor de los consagrados. Pablo vemos que nunca se desconectó, a pesar de que él fue enviado a llevar la buena nueva a todos los paganos. Él nunca se desconectó de quien era su autoridad espiritual, que era Jerusalén, y por lo tanto él, todo lo que recogía, todas las ofrendas que él
tenía a bien recibir, se las llevaba a Jerusalén, porque él sabía que él tenía que proclamar la buena nueva y él se daba no solamente al ministerio, sino también en recibir esas ofrendas para dárselo a quien eran sus autoridades. Y él realiza estas ofrendas en honra, porque lo que lo motiva es el amor, es el dar. En el versículo 22 de este capítulo 16 hay algo aquí muy importante, donde Pablo remarca la importancia de vivir en amor, vivir dando, vivir en bendición de acuerdo a lo que Jehová establece, tener el carácter de Jehová, tener la misma templanza de Jehová, de vivir en amor. Así como Él nos dio a su Hijo amado, viviendo en amor, nosotros también, como sus hijos amados, debemos vivir en amor. Y Pablo pronuncia una fuerte maldición en este capítulo 22 sobre todos aquellos que no tienen compromiso hacia Yeshua HaMashiach. Porque si Él nos ha rescatado y nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable para vivir en su luz, entonces ¿por qué ahora lo dejamos a un lado y no buscamos agradar a quien es nuestra cabeza? Un cuerpo, para que funcione adecuadamente, debe estar unido a la cabeza, si no va a perecer. Por eso, en este caso, Pablo dice: maldito aquel que debe comprometerse con Yeshua HaMashiach y no lo hace. Porque ahora nosotros debemos ser agradecidos. Si Él nos amó tanto y nos dio vida a través de Yeshua HaMashiach, ahora nuestra vida debe estar consagrada a Él. Nuestra vida debe estar entregada a Él, porque nosotros ahora vivimos en el Espíritu y no vivimos de acuerdo a la carne. Todas nuestras obras deben ser para amar más a Jehová. En cuanto al control del pronóstico, tenemos que como novia santa de Yeshua pasamos a ser engendrados en Jehová. Ahora tenemos origen, identidad, tenemos propósito y tenemos destino. Estamos conectados a través del Ruach HaKodesh con el Padre, con Abba Kodesh, con el Padre amado, porque el Ruach HaKodesh hace esa comunión perfecta con el Padre. Precioso, volvimos al origen. Cuando hemos recibido a Yeshua HaMashiach como nuestra cabeza, volvemos al origen, antes del pecado. Ahora vivimos en una condición en donde podemos comunicarnos abiertamente con nuestro Padre. Olvídate de las cosas que hiciste en el pasado y mantente en la salvación que te ha dado Yeshua HaMashiach. ¿O acaso tu pecado es más grave que la muerte que tuvo Yeshua HaMashiach en la cruz y no puede ser perdonado? Debemos dejarnos reconciliar por Yeshua HaMashiach y vivir en su amor. Jehová Dios ha determinado que la novia santa adquiera la imagen de Yeshua. Dijimos que fuimos engendrados en Jehová al ser la novia santa de Yeshua HaMashiach, y eso lo decidió Jehová, quien tiene prominencia sobre todos nosotros. Y Él nos ha dicho: adquiere la imagen de Yeshua, porque tú eres la novia santa de Yeshua. Entonces debemos preguntarnos, si amamos a Yeshua siendo uno con Él, ¿qué imagen tenemos? ¿La del hombre terrenal, que solamente está pendiente en las preocupaciones, ocupaciones de este mundo? ¿O la imagen del hombre espiritual, que está atento al propósito de Yeshua HaMashiach, que es su novio amado, para cumplirlo? Por eso debemos amar lo que Jehová ama y odiar lo que Jehová odia. Se cumple en nosotros 2 Corintios 5:17. Toda persona que está en Yeshua es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Permitamos reconciliarnos con Dios. Ya nos dio a Yeshua HaMashiach para que a través de Él podamos tener comunión perfecta a través del Ruach HaKodesh, dejándonos dirigir por sus mandatos, leyes, preceptos, para vivir como un hombre espiritual y no como un hombre carnal, buscando venganza como lo hacía Saúl. Tenemos que vivir como David, que a pesar de que estaba perseguido, acusado, no permitió que prevaleciera en él el hombre carnal, porque tenemos que decidir vivir
de acuerdo al Espíritu y movernos de acuerdo al Espíritu, porque la carne va a estar siempre allí, pero nosotros la tenemos que sujetar. Y le decimos, ya fue vencido en la cruz y ahora el que gobierna en nuestra vida es Yeshua HaMashiach. Juan 3, 5, 6 nos dice, Yeshua le contestó, en verdad les digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Jehová. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Por eso Jehová nos ha dado su palabra para meditarla de día y de noche. Por eso el reto bíblico para meditarlo en familia. ¿Dónde está el cabeza de familia orientando a sus hijos a buscar la palabra de Jehová y darles la respuesta oportuna en la meditación del reto bíblico? ¿Eres un hombre carnal o eres un hombre espiritual? ¿Te dejas guiar por las ocupaciones o preocupaciones del mundo o estás atento a lo que Jehová quiere para direccionar a tu familia? Filipenses nos dice que nosotros tenemos nuestra patria en el cielo. El que es carne se va a comportar como la carne, pero el que nace del Espíritu tiene vida y paz. Por eso Yeshua nos llama a renacer del agua y del Espíritu, a lavarnos día a día con el agua de la palabra para purificarnos y santificarnos, porque Él viene por una novia sin mancha y sin arrugas sobre la cara. Y al estar lavadas por el agua de la palabra, entonces el Ruach HaKodesh va a habitar gozosamente en nosotros y no va a estar allí escondido o restringido porque nosotros estamos dormidos. El haber nacido de nuevo en la sangre de Yeshua HaMashiach es considerar este mundo terrenal como una basura, como un camino pasajero, porque vivimos de acuerdo al Espíritu y no vivimos gobernados por la carne, porque transitamos es algo pasajero. 120 años de vida no es nada para la eternidad al lado de Yeshua HaMashiach, para que toda tu descendencia viva en santidad. Tú te mueres y ¿dónde queda tu descendencia? Perdida porque tú no tuviste la valentía de vivir en el Espíritu, sino que vivir en la carne. Entonces Jehová nos va a pedir cuenta por todos aquellos que nosotros no, como cabeza, no los instruimos de acuerdo a la palabra de Jehová, conociendo su palabra. Filipenses, como le dije ahorita, 3, 20 y 21 nos dice que nuestra casa está en el cielo. Y de allí esperamos a Yeshua HaMashiach, el Salvador que todos anhelamos. Pues Él va a cambiar nuestro cuerpo miserable usando la fuerza con la que puede someter al universo y nos hará su propio cuerpo, nos dará su propio cuerpo que irradia su gloria. Este cuerpo de nada aprovecha. Nosotros aspiramos a una posición como novia santa al lado de Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, la gloria de Jehová debe irradiar en nuestro corazón a través del hombre espiritual que vive en cada uno de nosotros. El amado precioso ha preparado una casa, está preparando un lugar para nosotros. No una casa que se va a caer, no una casa que va a durar por siempre, y eso lo vemos en Juan 14:2. Allí estaremos con una herencia incorruptible. Allí tendremos el Ruach HaKodesh siempre en nuestro corazón, una herencia que no se marchita, como lo dice Pedro, Primera de Pedro, en su capítulo 1, versículo 4. ¿Dónde quieres vivir? 120 años de vida bien en la tierra, en tu carnalidad, o la vida eterna. Primero 100 veces más, porque te promete 100 veces más en esta vida, y la vida eterna con una herencia incorruptible en el cielo, habitando como la novia santa de Yeshua HaMashiach. En vista de este futuro glorioso, solamente nos queda decirle que debemos vivir guiados por el Ruach HaKodesh, no como seres terrenales que buscan las cosas terrenas, sino como seres celestiales, gracias a Yeshua que nos ha salvado y nos ha resucitado, para sentarnos en lugares celestiales, como lo dice Efesios 2:6, sentarnos en lugares celestiales
en Cristo Yeshua, que nos ha dado salvación. Bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Evangelio, Lucas capítulo 6, versículo del 27 al 38. Diagnóstico. El Evangelio de Lucas es el primero de una historia en 2 volúmenes, junto con el libro de Hechos. Ambos fueron dirigidos al mismo hombre, Teófilo, y el primer tratado que se menciona en Hechos 1:1 se refiere al Evangelio de Lucas. Lucas era compañero íntimo de Pablo. Lo podemos ver en 2 de Timoteo 4, versículo 11, Colosenses 4:14 y Filemón 24. El tema del libro, Yeshua es el hombre perfecto, fue escrito en el año 62 después de Cristo. El propósito del evangelista Lucas al escribir su evangelio fue, como lo dice textualmente Lucas 1:4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas emplea más de 700 palabras que no se hallan en los otros libros del Nuevo Testamento. Más de 40% de su evangelio no se halla en los demás evangelios. Incluye 7 de los milagros de Yeshua y 17 de sus parábolas. En cuanto al esquema del libro de Lucas, tenemos el primer punto, preludio al ministerio de Cristo, y lo tenemos en Lucas capítulo 1, del 1 al versículo 4, Lucas 1:1 al capítulo 4:13. Prefacio en Lucas capítulo 1, del 1 al 4, los anuncios que son Lucas capítulo 1, versículo del 5 al 56, el nacimiento de Juan el Bautista, que lo tenemos en Lucas 1, versículo del 57 al 80, el nacimiento y la niñez de Yeshua, que lo tenemos en Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 52, la preparación de Yeshua para su ministerio público, Lucas capítulo 3, 1 al capítulo 4, 13. En la segunda parte tenemos el ministerio en Galilea y lo contempla Lucas capítulo 4, 14 a Lucas capítulo 9, versículo 50. La tercera parte de su ministerio en Judea lo tenemos en Lucas capítulo 9, versículo 51 al capítulo 13, versículo 21. En la cuarta parte de su ministerio en Perea y sus alrededores lo tenemos en Lucas capítulo 13, versículo 22 al 19, 27. En la quinta parte, sus últimos días, tenemos el sacrificio y el triunfo. Lucas capítulo 19, 28 al 24, 53. Con respecto a la lectura del día de hoy, Lucas 6, versículos del 27 al 38, tenemos un desafío y es a vivir una vida en amor, como obra quien es discípulo de Yeshua HaMashiach. Él será misericordioso con aquellos que son misericordiosos. Por eso hay 3 elementos que vamos a tocar en esta hermenéutica del Evangelio del día de hoy, que los deben anotar por allí para tomarlo en cuenta, pero no anotarlo para dejarlos en el olvido, sino anotarlos para tenerlos meditando en su mente y en su corazón. Y así como cuando ponen en una parte, en una pizarra algo para que no se los olvide, sea la palabra de Jehová la que gravite en su mente en todo momento. Primero, exhortación a vivir de acuerdo a la voluntad de Jehová Dios. No hay otro camino. El camino es servir, adorar y obedecer a Jehová Dios. El segundo, enseñarles las leyes del reino a los que están bajo nuestra cobertura. Ya dijimos que el Señor nos está hablando de cadena de mando. Rendimos cuentas hacia arriba, pero vamos a dar cuenta de lo que tenemos debajo en la cadena de mando. Tercero, mostrar a las multitudes lo que se están perdiendo en su continuo fracaso para comprometerse con Yeshua. Esa multitud
puede contener muchos de los que se convierten en tus propios enemigos. Con el testimonio, como testigo y testimonio de ser un hijo de Jehová, fiel, leal, vamos a dar testimonio para que otros también sean salvados. Yeshua, vemos en estos versículos que vamos a estudiar hoy, está derrocando la ley rabínica de hombres, porque ellos se creían Dios. Y por lo tanto, ellos querían juzgar y buscar a ese hombre carnal y actuar según él, olvidándose de la autoridad suprema, Jehová Dios. En este Lucas, capítulo 6, en su versículo 27, que comenzamos con él, por ser la ley espiritual, dice Yeshua. Aquí está hablando Yeshua, aquí no hay de otra, sino que obedecer la orden que nos ha dado Yeshua. Si no le haces caso a Yeshua, ¿a quién le vas a hacer caso? Si Yeshua es tu cabeza y él dice, yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian. ¿A quién les está hablando Yeshua? A sus discípulos. Recuerden, dijimos palabras claves, discípulo, hijo. Palabras claves, todo el que es hijo tiene su autoridad, su padre que le guía. Todo el que es discípulo se basa en una disciplina y la cabeza de todos nosotros como discípulos es Yeshua HaMashiach. Están escuchando a los discípulos y les dice, amén. Y ya sabemos que amor es dar. Ya sabemos que amor no es un sentimiento carnal, es un sentir espiritual de acuerdo a la justicia divina. Es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Dar de lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Liberación en Yeshua HaMashiach, ¿o no? ¿Qué tenemos? Salvación en Yeshua HaMashiach. ¿Qué tenemos? Prosperidad, sanidad divina en Yeshua HaMashiach. Eso es lo que tenemos, porque hubo un intercambio divino en la cruz y nosotros recibimos toda la bendición de Yeshua HaMashiach y ahora somos luz para que otros puedan ver el reflejo del amor que nos dio Yeshua HaMashiach para nosotros dar. Ahora, una cosa muy importante, ¿quién es el enemigo? El enemigo es el adversario, es aquel que se opone, es el que está contrario. Satanás siempre se opone a las obras de Jehová. Entonces, Satanás es nuestro enemigo. Y muchos están lejos de Dios porque Satanás les tiene una venda. Nosotros, los enemigos de Jehová Dios, son nuestros enemigos y los amigos de Jehová Dios son nuestros amigos. Los enemigos de Jehová Dios son nuestros enemigos y no los enemigos propios, porque si no, estoy actuando en un sentir carnal y no espiritual, a menos que me crea Dios. Hacer el bien al que te odia. Ahora, ¿qué es odio? Odio, muchos dicen, lo contrario del amor es el odio. No, el odio es poner en segundo lugar. Lo contrario a amar es ser indiferente. Si tú no amas, eres indiferente. Si tú te comprometes con Yeshua, eres indiferente. Te dicen la palabra y eso te pasa por un ladito. No puedes ser indiferente, debes amar a Yeshua. Debe ser palabra de vida para ti, para moverte conforme a ella. Primera de Juan 4:20 nos dice, si uno dice, yo amo a Jehová y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Jehová, a quien no ve. Y el versículo 21 nos dice, pues este es el mandamiento que recibimos de él. El que ama a Jehová, ame también a su hermano. Pero los entendidos de la palabra, los que son espirituales, saben quién es el hermano. El que se alimenta de la misma fuente. Aquel que es hijo de Jehová y obedece sus preceptos, sus normas. Debemos tener bien claro lo que nos dice Levítico 19:17, en su capítulo 19, en su versículo 17 y 18. No odies en tu corazón a tu hermano, pero
corrígelo. No sea que te hagas cómplice de sus faltas. Dice, yo no voy a odiar, pero no voy a corregir, tengo que corregir. No sea que te hagas cómplice de sus faltas, y eso lo vamos a ir explicando poco a poco. No te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos, tus hermanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Jehová. Aquí vemos la reacción o la acción que tomó David con Saúl. Él no se vengó, no se vengó él mismo, a pesar de que Saúl lo perseguía. Por eso el versículo 28 de Lucas nos dice: bendiga a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Pero, ¿a quién vamos a bendecir? Estamos hablando de cadena de mando. Tenemos que bendecir al que está arriba, al que es nuestra autoridad. Hablar bien, alabar, exaltar por el Ruach HaKodesh en nuestro corazón. Si tenemos al Ruach HaKodesh en nosotros, es para ungir, no para maldecir, es para bendecir, para hablar bien. Yo le voy a dar a aquellos que están arriba de lo que tengo dentro de mí, y voy a aplicar esa justicia divina a los que están arriba y a los que están abajo, de acuerdo a la cadena de mando establecida por Jehová. Jehová nos manda a interceder, a orar. No debemos desarrollar rabia, rencor sobre los que nos agreden. Más bien, debemos tener la capacidad para ofendernos. Cuando no tenemos esa capacidad para ofendernos y enseguida reaccionamos, ay, me miró feo, me hizo esto, allí no está el amor de Jehová en nuestro corazón. Porque nosotros tenemos el carácter y la templanza de Jehová para actuar conforme Jehová actúa. ¿O acaso Jehová por todas las maldades ya nos hubiese terminado a toditos? Él es misericordioso, por eso Él vive en ese amor y en esa fidelidad. Vemos el ejemplo de Yeshua En la cruz, que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vemos a Esteban que, a pesar de que fue apedreado, él cubría en amor a su verdugo. Y tenemos que decir, si me está ofendiendo es por algo, como David cuando lo estaba maldiciendo, en un momento llegó y dijo, bueno, si Jehová permitió que me maldiciera, es por algo hice. Entonces nosotros siempre debemos responder en amor, en lealtad, en fidelidad a lo que dice Jehová, de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Porque si vivimos en amor, vamos también a abrir esa puerta de misericordia que Jehová nos abrió a nosotros, a aquellos que están fuera, que están lejos, aquellos que no conocen a Jehová. No debemos creernos juez de los hermanos para cerrarle la puerta de la misericordia como Jehová nos las abrió a través de Yeshua HaMashiach. Debemos vivir en su misericordia. Ahora, ¿qué es misericordia? Buscamos la definición: miseria, cordia, del corazón, nace desde adentro, es lo que sale desde dentro. Rajem, desde dentro del corazón. Palabra hebrea que es similar en el español a útero, vientre. Ahora les pregunto, ¿qué se engendra en el vientre? Se engendra la vida. En el vientre está el Ruach HaKodesh, que engendra vida, empolla vida. Si nosotros tenemos la semilla de Jehová en nuestra mente y nuestro corazón, vamos a parir frutos espirituales, de acuerdo a lo que Jehová quiere, para engendrar frutos de vida y no de muerte. Desde la concepción hasta el nacimiento, vemos que hay un milagro de vida en el vientre materno. Y eso es el ejemplo más grande de misericordia que Jehová tiene con sus hijos al darle la bendición de procrear hijos para Yeshua HaMashiach. Porque la novia santa de Yeshua HaMashiach debe tener frutos para Yeshua y son hijos santos de Yeshua HaMashiach.
Segunda de Corintios 5, del 20 al 21 nos dice lo siguiente: nos presentamos como embajadores de Cristo, como si Jehová mismo les exhortara por nuestra boca en nombre de Cristo. Les rogamos, déjense reconciliar con Jehová. Jehová hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Jehová. Si nosotros vivimos en su amor, en su misericordia, en ese renuevo desde el Espíritu, de adentro hacia afuera, vamos a tener el mismo corazón misericordioso de Jehová. Por eso, de acuerdo a nuestra misericordia, también nosotros seremos tratados. La eclesía debe imitar el carácter del Padre. ¿Qué quiere Jehová? Replicar. Jehová se replicó en Yeshua HaMashiach, es imagen de Jehová. Ahora la novia santa debe ser imagen de Yeshua HaMashiach, debe imitarlo a él, debe estar alrededor del novio, ayudando en el propósito, teniendo comunión con él para ser un solo espíritu con él, porque así solamente seremos perfectos. Así como Jehová es perfecto y es santo, nosotros somos perfectos y santos, pero en Yeshua HaMashiach, que nos ha renovado el espíritu, nos ha hecho nacer de nuevo, como decía Nicodemo, pero tendré que volver al vientre materno. No, chico, te digo que ya has nacido de nuevo. Cuando Yeshua murió en la cruz, por cada uno de nosotros nos dio ese renuevo de vida, pero debemos permanecer en él para tener esa vida. En el versículo 29 dice: ofrécele la otra mejilla al que te golpea y no le niegues la túnica al que te la pide, y al que te quita lo tuyo no se lo reclame. Ahora, ¿eso es con todo? No, eso es con quien es tu autoridad legal de acuerdo a los límites establecidos. Al único que te puede obligar y que te puede pedir algo es el que está sobre ti, el que tiene cobertura espiritual sobre ti o es cobertura física. El padre le puede decir al hijo: hijo, no haga eso así, hágalo así, deme acá. Hasta le puedo mandar a quitar toda la ropa que tiene porque yo se la compré, yo se la di y yo soy su autoridad dentro de los límites establecidos. Claro está. La ley espiritual en el versículo 35 que dice: amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin que esperar nada a cambio, entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Se abre el compás para Jehová, y entonces aquí vemos cómo David, por ser la autoridad que le adversaba, él no ejerció venganza, aunque tuvo oportunidad de darle muerte, le perdonó la vida, así como Yeshua nos perdonó a cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar al que me pide perdón? ¿Quién soy yo para cerrar la puerta del perdón a aquel que llega arrepentido, o para juzgar a otro si no está bajo mi cobertura? Más adelante lo vamos a ver. Recibió bendición Yeshua del Altísimo, así como David también la recibió, y fue promocionado porque su carácter era imitar a Jehová. En Romanos 12, del 19 al 21, nos explica más este versículo, porque nos lo dice de esta manera: hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta, dejen que sea Jehová quien castigue, como dice la Escritura: mía es la venganza, yo daré lo que se merece, dice Jehová. Y añade: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así le sacarás los colores a la cara. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. El enemigo, aquel que te odia, que te adversa, ese no tiene una mente espiritual, sino que tiene una mente carnal. Y esa persona te está adversando porque su mente no ha sido transformada. Pero aquí, ¿qué dice? A tu enemigo, dale de comer, dale de beber. Entonces, no vamos a hacer ONG, lo que vamos es a
llevarle la palabra de salvación, de liberación, de prosperidad, a darle, para que viva de acuerdo a los principios del reino. Hacer el bien, dice Éxodo 22, 20, 24, aquí, al pobre, al huérfano, a la viuda, aquel que depende completamente de Jehová, y aquellos que Jehová nos invite o nos envíe a llevarle su palabra de amor. Entonces debemos vivir en el compromiso de Yeshua HaMashiach. Eso es lo que muestra el verdadero seguimiento de Yeshua HaMashiach, imitar, hacerse igual con él con la ayuda del Ruach HaKodesh. No es un sentir carnal, repito, es un sentir espiritual que viene desde adentro, desde el vientre, porque allí está el Espíritu Santo gobernando nuestras vidas. Y es cuando vamos a ejercer el respeto, el temor a Jehová, porque vamos a vencer el mal, pero haciendo el bien. Y esto no es un sentimentalismo que si hoy me pareció, lo voy a hacer, no. Es porque la justicia divina de la palabra de Jehová me lo indica, y eso nace desde dentro, que es el Ruach HaKodesh en nuestros corazones. En los versículos del 36 al 38 nos dice: sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará, se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan serán medidos. Compasivo como lo es el Padre, misericordioso como es el Padre. Los discípulos de Yeshua nos ordena Jehová a que debemos perfeccionar nuestro carácter como es el carácter de Jehová, imitándole en su amor por los enemigos y por aquellos que nos detractan. El amor y la misericordia definen el carácter de Jehová, quien llevó a Yeshua HaMashiach a la cruz para salvación de la humanidad. Aún éramos pecadores y envió a su Hijo único, para que todo, como lo dice Juan 3:16, que crea en él, que le obedezca, reciba salvación. Pero en su justicia dice: el que no crea será condenado. Es aplicar la justicia de Jehová, y mostramos así la misericordia, imitamos a Jehová convirtiéndonos en su pueblo y en su familia, porque él nos dice: allí están mi madre y mis hermanos, aquellos que hacen la voluntad de Jehová de acuerdo a su palabra. Ahora, lo opuesto a misericordia es juzgar a otros. En el versículo 37 dice: no juzguen y no serán juzgados. Jehová declara a alguien su enemigo en su justo juicio, pero el hombre carnal puede declarar a su enemigo aquel que le cae mal, que lo miró feo, que no le gusta, porque en su sentir carnal él va a juzgar de acuerdo a la carne. Pero en el sentir espiritual nosotros podemos juzgar de acuerdo a la palabra, porque tenemos la mente de Yeshua HaMashiach, y así nos lo dice 1 Corintios 2:15. Y esto se los voy a leer así: por eso se debe recalcar que los padres son los enemigos de sus hijos, no son los amigos, son los enemigos de sus hijos, porque ellos son los que los exprimen para quitar toda basura, toda impureza de lo carnal y ser espirituales. Entonces el padre purifica al hijo para que ya no sea un sentir carnal, sino un sentir espiritual. Y le va a exigir al hijo que dé la milla extra en fidelidad para ajustarse a las leyes de Jehová Dios. Así como cuando el profesor, excelente profesor, nos exige un examen para sacar lo mejor de nosotros, el padre tiene que convertirse en el enemigo de su hijo. ¿Pero por qué? Porque está actuando carnalmente. Y entonces va a buscar siempre que él mejore cada día para tener un sentir espiritual. No podemos juzgar a los que no están bajo nuestra cobertura. Vamos a juzgar es aquellos que están bajo nuestra cobertura de acuerdo a la palabra, como el hombre espiritual. No podemos tampoco meternos en asuntos que no nos corresponden. Tenemos una limitación de autoridad. Y yo tengo autoridad sobre aquellos que Jehová
me ha llamado para ejercer autoridad sobre ellos. No puedo estar yo metiéndome con lo que hacen los demás, juzgándolos y ordenándoles, porque ellos no me corresponden. Entonces, Yeshua nos llama a desde adentro de renovar el vientre, renovar lo que sale de allá adentro en frutos del Espíritu, que nos llevan a la mansedumbre, al gozo, a la paz, al amor, que nos llevan a tener fidelidad, que nos llevan a ser generosos, que nos llevan a tener dominio propio para no vivir en la carne, sino en el Espíritu, respetando los mandatos de Jehová. Y entonces, en este verso 38, Jehová dice que va a devolver a todos aquellos que den. ¿Qué damos? En adoración, en obediencia y servicio, en oración, en ayuno, en diezmo y ofrenda. Ahora, ¿qué es lo primero que damos? Lo primero que debemos dar es darnos a nosotros mismos, como lo dice Romanos 12 del 1 al 2. Ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a las criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmese a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo que es perfecto. Ejemplo de Yeshua HaMashiach en nuestra vida, como compromiso, como novias santas de Yeshua HaMashiach, para ser más hijos para Yeshua HaMashiach, para parir hijos de Yeshua HaMashiach. En cuanto al pronóstico de esta lectura, tenemos el final del capítulo 6 en su versículo 39-42, donde nos llama Yeshua a perfeccionarnos como hijos de Jehová. Si Jehová es santo, si Jehová es misericordioso, nosotros también somos santos y misericordiosos. Si Jehová es compasivo, si Jehová es amor, nosotros también somos amor. Y más adelante en esos versículos dice: si no vivimos en el amor de Jehová, entonces vamos a ser guías, que vamos a guiar a otros, o ciegos, que vamos a guiar a otros al hoyo. Por eso debemos vivir dentro de la palabra de Jehová. Y así como la descendencia de Saúl desapareció cuando no vivimos de acuerdo a los atributos que Jehová nos dice en su palabra, nuestra descendencia va a desaparecer. El discípulo no es más que el maestro. Continúa este capítulo 6 indicándonos: cuando haya sido instruido, entonces será como su maestro. Como novia santa reflejamos en la imagen del novio. Nosotros somos el reflejo de lo que es el novio. En los versículos del 44 al 49 podemos ver, y nos dice allí la palabra, que si Yeshua es nuestro dueño y Señor, entonces nosotros vamos a parir estos hijos de Yeshua HaMashiach, porque el árbol se va a conocer por su fruto. Si somos unidos a Yeshua HaMashiach, nuestros frutos van a ser los del Ruach HaKodesh en amor. Si estamos unidos a Satanás, nuestros frutos van a ser los de la carne. En el Salmo, más adelante, antes de llegar a darles el Salmo, dice que la obediencia en Yeshua se compara a la construcción de una casa. Y más adelante nos habla de que la casa sobre la arena, la casa sobre la roca, que nosotros debemos estar sobre la roca, cimentados en Yeshua HaMashiach, como las palmeras del Líbano, porque esa casa no se cae, porque tiene sus raíces bien afianzadas sobre la roca, como la palmera del Líbano, que se agarra su raíz sobre la roca firme. Así como Yeshua en el desierto fue tentado, pero no pudo prevalecer el enemigo de él, nosotros podemos pasar tribulaciones, circunstancias, pero estamos sobre la roca. Y así como David salió victorioso, así como Yeshua fue victorioso, nosotros también vamos a ser victoriosos. Y lo que les iba a leer es el Salmo 92 en su versículo 13 al 15, que dice: el justo crecerá como palmera, se alzará como cedro del Líbano. Los plantados en la casa de Jehová darán flores en los patios de nuestro Dios. Aún en la vejez tendrán sus frutos, pues aún están verdes y floridos, para anunciar cuán justo es Jehová. Él es mi roca, en él no existe falla. En cuanto al control del pronóstico, primero,
respetar la cadena de mando establecida por Jehová Dios. Somos siervos hacia arriba, pero hacia abajo ejercemos la voluntad de Jehová Dios en todos aquellos que están bajo nuestra cobertura. Segundo, la orden es amar, es darnos, es interceder, orando, ayunando, sembrando, vivir en las obras de piedad. Y así podemos convertir a nuestro prójimo. Posiblemente sean nuestros más recios enemigos, pero nosotros vamos a vivir en amor de acuerdo al orden establecido por Jehová Dios. Tercero, debemos darnos a los que están en orden de autoridad por encima, a ejemplo de Yeshua HaMashiach, e instruir a los que están debajo, como se lo dije anteriormente. Cuarto, debemos perfeccionar nuestro carácter en Jehová, imitándole en el amor. Jehová vive a través del carácter de Yeshua y Yeshua vive a través del carácter de su novia. Ahora, como novia tengo el carácter del novio. Debemos obrar la justicia de Jehová, no es en nuestra fuerza, es el Ruach HaKodesh, nuestro ayudador, el que nos guía en el camino de bendición. Porque la novia trabaja para el propósito del novio, se identifica con su prójimo, como lo dice Proverbios 25, del 21 al 22. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así amontonarás brasas sobre su cabeza y Jehová te lo recompensará. En cuanto al salmo del día de hoy, tenemos el versículo hermenéutico, es el versículo 8. En el salmo se nos muestra en todo el esplendor el carácter. Aquí vemos el carácter de Jehová. Aquí vemos cómo Jehová nos llama a imitarle a Él, bendiciendo a nuestro prójimo, impartiéndole la buena noticia de salvación, que por su misericordia ya nos alcanzó. Fuiste salvos en Yeshua HaMashiach, has pasado de la tiniebla a la luz admirable. Ahora nosotros tenemos el llamado de vivir en ese amor compasivo y misericordioso de Jehová y llevar la buena nueva de salvación para que otros también sean alcanzados por esa misericordia. No seamos piedra de tropiezo, convirtiéndonos en jueces de quienes están lejos y que solo necesitan nuestro testimonio de amor y no de rechazo. Cuando no actuamos conforme al hombre espiritual, a nuestra mente espiritual, entonces somos piedra de tropiezo para el que está lejos, porque va a ver en nosotros el reflejo de Yeshua HaMashiach, no lo va a ver el reflejo de Satanás. Entonces no podemos atraerlo a Yeshua HaMashiach, quien es salvación, y más bien nos convertimos en acusadores de los hermanos, en jueces de los hermanos. Con toda sabiduría de la serpiente astuta, sepamos ser de influencia en aquellos que todavía no han sido perfeccionados a la conversión verdadera. Porque Jehová no nos trata conforme a nuestra falta, sino conforme a su inmensa misericordiosa. Vivimos en amor. Jehová es amor y sus hijos viven el amor, dando, entregándose, ofreciéndose en sacrificio. Pidamos al Padre, preciosos reyes y reinas santos, el don de la misericordia. Pidamos al Padre por los perdidos, por aquellos que están lejos, por aquellos que no han alcanzado todavía el favor de Jehová Dios, para que nos llene de sabiduría, de poderles hablar del reino cuando nos los ponga delante de nosotros, porque si somos testigos y testimonio del amor, lo que va a salir de nosotros es la palabra de Jehová. Y así como en la puerta de la hermosa, Pedro le dijo, de lo que tengo te doy, tú le vas a decir a aquel que está lejos, de lo que tengo te doy palabra, te doy la libertad de Yeshua HaMashiach, te doy la salvación que no es mía, Él me la dio a mí, pero ahora Él quiere que todos sean salvos. Son bendecidos en Cristo Jesús para la gloria del Padre bueno. Amén, amén y amén. Ahora, preciosos reyes, vamos a hacer una oración sobre estos hijos santos que de acuerdo a la palabra han cumplido
con la fiesta del Señor, de no presentarse con las manos vacías. Y el Señor está tomando todas estas ofrendas en amor, y ahora vamos a hacer una oración por cada uno de ellos que han participado en esta fiesta de primavera y en estas fiestas de otoño. Gracias, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos porque tú recibes todo lo que tus hijos te dan en amor. Y aquí te presento estos clanes santificados para que tu palabra esté siempre en sus vidas, para que tu palabra siempre esté en su descendencia, para que ellos siempre puedan tener una mente espiritual conforme a tu palabra, para que puedan vivir conforme a tu carácter. Gracias, Jehová, por modificar toda la bendición que venía a traerles a tus hijos amados a través de pararse en la brecha con estas ofrendas y recibir todas las bendiciones que tú tienes para tus hijos justos. Gracias, Jehová, porque tú eres el que les das la liberación, la prosperidad, el amor a estos hijos para que vivan de victoria en victoria, alcanzando todos los propósitos que tú tienes para su vida. Clanes santificados, Jehová, clanes que paren hijos santos para Jehová, cabezas que se levantan sobre la cobertura de sus familias, de sus esposas, de sus hijos, cabezas que dicen sí a Jehová y no al mundo, a la carne y el demonio. En este momento hacemos un vallado de protección sobre cada una de las cabezas de estos clanes que han ofrendado en esta fiesta, Señor, para que la prosperidad, el amor, la bendición y los recursos, tanto físicos como espirituales, que tú tienes a bien a darles, sean para ellos de bendición y para sus futuras generaciones. Te alabamos, Padre, porque tú escuchas nuestra oración y nuestro clamor, y están bendecidos, santificados y están sellados con el Ruaj HaKodesh para la gloria del Padre bueno. Amén, amén y amén. Bendiciones, preciosos. Recuerda darle me gusta al video que acabas de ver y escribir tu comentario del minuto que más te impactó en esta lectura, y muy importante, compartir este link para que otros también reciban la palabra. Así lo que has recibido de gratis lo puedes dar de gratis y te conviertes en multiplicador del reino, recibiendo todas esas personas la buena nueva de salvación. Bendecido día en victoria, preciosos. Vamos todos a alabar al Señor con banderos y danzas. Vamos todos a alabar al Señor con banderos y danzas. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría todos, con mucha alegría todos, con mucha alegría todos, así se alaba a Dios. Y vamos todos a alabar al Señor con banderos y danzas. Vamos todos a alabar al Señor con banderos y danzas. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría todos, con mucha alegría todos, con mucha alegría todos, así se alaba